Ser podcast. Hola, buenas tardes. Ya sé que resulta una misión prácticamente imposible abstraerse estos días de la presencia del Papa en España. Por cierto, perdonadme por el chiste fácil, pero que justo coincidiendo con su llegada a Barcelona se haya interrumpido 2 veces ya a esta hora, 2 veces, todo el servicio ferroviario de cercanías, de rodalías, confirma que hay problemas que no los arregla ni Dios, ni tan siquiera su representante en la tierra. Perdonadme, es que me ha quedado votando y había que rematar. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola. Marta del Vado, buenas tardes. Luz Sánchez Mellado, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Es que además estos días hasta los nombres te inspiran cosas, no sé si religiosas, divinas o bíblicas. Hágase la luz. Bueno, yo es que lo tengo todo. Hágase, yo soy la verdad y la luz. Isaías es nombre de profeta. Había una Marta, ¿no? Marta de Betania. Sí. Que era amiga de Jesús. Amiga. Y hoy tenemos a un Jesús Pozo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luego comentaré qué hace aquí. Jesús, hijo de José. Exacto. Marta no era la hermana y María. de Lázaro. Era. Sí, era, ¿no? Sí. Era Lázaro y María. Marta de Betania. Eso. Marta de Betania, amiga de Jesús. Sí. Sí, claro. ¿Y Carlos? ¿Qué sabemos de Carlos? No, eso no. Esto es posterior, esto vino de Alemania. No consta. No. Yo te diré que nací en la Rambla de Belén, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, en Almería, la Rambla de Belén. Joder. Oye, no sigamos, Todo cuadra. No sé dónde vamos a ir. Bueno, da igual. No, decía que estamos a vueltas con el Papa y a estas alturas ya no es ningún secreto que se ha convertido en una especie de némesis de Donald Trump, aunque él no quiera ejercer como tal, o eso dice, ¿no? Y yo quería hablar de Trump, no olvidarnos de él, porque aparte del follón en que ha metido al mundo, con la inestimable colaboración de su amigo Netanyahu, bueno, yo creo que hay que destacar un episodio que, así de entrada, parecería formar parte del universo de las fake news, pero no, es real como la vida misma. Y el titular vendría a ser algo así como: cuando a un mentiroso le echan en cara su mentira y se queda sin argumentos, el recurso que utiliza ¿cuál es? Insultar. Marc Amorós, Radio Barcelona, buenas tardes, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntanos qué ha pasado, qué pasó en esa entrevista en televisión entre Trump y una periodista. Bueno, la entrevista era... Luego vamos con las fakes de verdad, ¿eh? Las fakes de verdad, que es un oxímoron, pero bueno, primero esto. Venga, la entrevista era en la NBC, en el programa Meet the Press. La periodista Kristen Walker le hacía la entrevista a Trump. Entonces, Trump insinuó de nuevo, o afirmó, que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas y que ahora las elecciones primarias que se han celebrado en California hace una semana también han sido amañadas. Entonces la periodista le pide pruebas al presidente, le dice: bueno, solo para ser muy clara, no hay evidencia de lo que estás diciendo. Trump se revuelve en su butaca y le suelta: hay mucha evidencia, hay una evidencia tremenda, la elección fue amañada y está volviendo a pasar en California, están haciendo trampas. Entonces la periodista insiste: ¿tienes evidencia de ello? Y Trump responde: todo lo que tengo que hacer es mirar. A lo que la periodista, bien hecho, le objeta: eso no es ninguna evidencia. Los funcionarios locales reconocen que son lentos en el escrutinio, en el recuento. Y entonces, para cerrar la conversación, Trump apuesta por el insulto y le dice: son corruptos como tú. O eres corrupta o eres estúpida. Entonces la periodista no se acongoja, le dice al presidente que sus teorías sobre las elecciones fraudulentas en los tribunales solo han ganado una causa menor de 62 presentadas, y entonces Trump vuelve al insulto, la vuelve a llamar corrupta y extiende el calificativo a la cadena de noticias, NBC, y a las demás cadenas de televisión como ABC, CBS y CNN. Curiosamente la Fox News ahí no está. Dice Trump: sois una red corrupta y parcial. Dicho esto, abandona la entrevista, se levanta, dice: ya he tenido suficiente, gracias cariño, que te diviertas. Bueno, y se va. Es impresionante, o sea, Dios, que de verdad nos hemos acostumbrado a considerar como algo medianamente normal. Y esto no es un exabrupto, es que esto ya es una
ya es un modo de comportarse que por desgracia además va teniendo réplicas en otros lugares y en otras situaciones. Bueno, y que, acordémonos de, no tiene nada que ver en cuanto a, no se pueden llamar que sean homólogos, pero acordémonos de Florentino Pérez el otro día en la rueda de prensa que dio. Se dedicó a insultar a los periodistas y a llamar niñas a las periodistas. Yo lo que no entiendo por qué en ese momento se levanta todo el mundo y se va. Y dice, oiga, señor, ya quedaremos otro día. Quedaremos otro día. Es que tragamos con unas cosas, pero, que ejemplo, aquí muy bien la periodista de responderle. Claro, o sea, ese es el dilema, ¿no? De la periodista en el caso de Trump. ¿Me levanto y me voy o le hago retratarse a sí mismo? Yo creo que es más inteligente la segunda postura, en este caso. Sí. No, pero no es por criticar, cada uno en el momento actúa como tal, pero en una conferencia informativa con un montón de profesionales que de repente a 1, a 2, a 3 o a 4 se les falta el respeto, se les insulte y tal, coño, pues el resto tendrán que decir, oiga, va eso usted a tomar por saco. Y ya está, ¿no? Digo yo, o como se diga. Sí, lo que pasa es que Trump esto lo ha convertido en una rutina diaria, es decir, él desde su despacho oval ahí sentado reparte insultos cuando las preguntas le incomodan o simplemente no le gustan, ¿no? Hombre, desde luego la periodista hizo lo que tenía que hacer, eso va en la profesión, pero además fue una actitud valiente sabiendo cómo se las gasta este hombre, ¿no? Sabiendo que a lo mejor con esa reacción, que sencillamente mantener tu postura y tu posición, yo me dedico a preguntar, usted se tiene que dedicar a responder y aquí no nos insultamos, pues eso puede tener consecuencias, lógicamente. Quedarse sin trabajo. Por ejemplo, que no sería el primer caso. A ver, saltemos de trama al Papa. A ver, que sigue aumentando la lista de fake news relacionadas con el Papa. No sé si por la visita a España o por qué. Bueno, sobre la visita a España ya hay fake news que están circulando esta semana. Hay una fotografía que se ha hecho muy viral. El Papa abraza a Pedro Sánchez en su primer saludo. Dice la noticia que el Papa se salta el protocolo para abrazar al presidente del gobierno. Circulan incluso mensajes afirmando que el abrazo es en reconocimiento de la bondad de Sánchez. Bueno, el Papa no abrazó a Pedro Sánchez, no se saltó el protocolo. La foto es falsa y ha sido creada con inteligencia artificial. Yo creo que solamente ha habido un español de las imágenes que yo he visto, que es un niño pequeñito, pequeñito, de un año y medio, al que la madre le acerca al Papa para darle la bendición del Papa, pero el chaval salta a los brazos del Papa, el Papa lo coge, le mira así con una cierta sonrisa, y yo creo que es el único que se ha saltado el protocolo, que no sé tampoco muy bien por qué. Hombre, yo entiendo que no puede estar abrazando farolas el Papa constantemente en sus viajes, ¿no? Pero hombre, un abrazo de vez en cuando pues tampoco viene nada mal, ¿no? Paralelamente a este no abrazo, hubo un sí saludo a Santiago Abascal, que también, Marc, seguro que has visto que ha circulado un vídeo en el que alguien acusa al Papa de no saludar a Santiago Abascal en el Congreso, y se ve una imagen manipulada en la que se salta el orden y no le choca la mano. Sí, y sin embargo la propia Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular, salta y dice que eso no ocurrió, que ella estaba delante y que saludó a todo el mundo. Es que, curiosamente, fijaros que las dos noticias falsas van en la misma dirección, ¿no? Es decir, abrazamos a Pedro Sánchez y levantamos aquí una campaña de indignación en redes sociales o de adhesión, y luego no saluda a Santiago Abascal, y esa noticia falsa acaba provocando lo mismo en redes sociales, ¿no? Es decir, adhesión a la actitud del Papa de no saludar a Abascal, cosa que es falsa, o de indignación de cómo no saluda a Abascal. Bueno, al final buscan lo mismo, ¿no? Levantar campañas de provocación y de agitación en redes sociales. Y de enfrentamiento, exacto, de polarización. Y de enfrentamiento. ¿Qué más? Mira, también circula otra noticia. El Papa ha defendido en sus discursos la convivencia entre la religión católica y el Islam. Circula una noticia falsa en la que el Papa posa junto a una mujer islámica y a una mujer occidental como muestra de la convivencia entre ambas religiones. En la foto vemos al Papa en medio de dos mujeres, una de ellas islámica, lleva todo el cuerpo tapado, solo se le ven los ojos. La otra mujer es occidental, va más ligera de ropa, viste pantalones cortos, camiseta escotada. Bueno, la noticia afirma que el Papa se ha hecho esta foto para ilustrar el entendimiento entre ambas religiones. Volvemos a lo mismo, la foto es falsa, está hecha con inteligencia artificial, pero en redes sociales se levantan mensajes en las que se pregunta a la gente: ¿crees que estas dos religiones pueden convivir en un mismo país? ¿Estás de acuerdo con lo que defiende el Papa? Volvemos a lo mismo, a polarizar y a levantar campañas o de adhesión o
de indignación. Bueno, conviven en muchos sitios. Sí, es curioso porque, digamos, la mujer que iba con pantalones cortos no se sabe si es cristiana o atea, ¿no? Se da por supuesto que es religiosa. Si hubiera sido una monja y una mujer con el burka, pues todavía, ¿no? Bueno, otra noticia dice que el Papa ha recibido ¿Hay la más? visita... ¿Hay más todavía? Sí, hay más. Dice que el Papa ha recibido en Madrid la visita de su hermano y de su cuñada, que les ha recibido y les ha saludado. Bueno, las imágenes que circulan son reales, pero no han sucedido durante esta visita a Madrid. Sucedieron cuando el Papa fue elegido y dio su primera misa en Vaticano. Allí recibió a un montón de personas, entre ellas estaba su hermano y su cuñada. Y una última, si me permitís... Esto ya es una chorrada directamente. Es que, sí, o sea, y esta que viene también, hay noticias que circulan con la idea de transmitir la idea de que el Papa, no ha sido tan multitudinaria la visita del Papa. Hombre, sí lo ha sido, a Madrid, ¿no? Lo ha sido, Hombre. pero las dos noticias falsas que circulan, una dice que la realización televisiva ha omitido planos de helicóptero para que no se vean las multitudes, cosa que es totalmente falsa, y otra que me parece todavía más divertida, es un mensaje que circula por redes de alguien que dice, bueno, dicen que en Madrid hay millones de personas esperando al Papa. Yo vengo de la Plaza Colón y no había ni 3.000 personas. Bueno, me parece mucho que hubieran 3.000 personas en Colón, teniendo en cuenta que no había ningún acto previsto para el Papa en esa plaza. Lo que yo sí que creo es que este Papa ha traído un milagro, y es que no ha habido discrepancias sobre la cifra de participantes. Claro. Normalmente, según la delegación del gobierno, son 200.000, según la Iglesia Católica habrían sido 1,5 millones. Aquí se han puesto de acuerdo. No ha habido una cifra guerra la de declaración cifras. y no ha habido guerra de cifras. No. Bueno, Marc, quédate que luego tenemos que hacer el juego de verdadero o falso. Bueno, Venga. cualquier momento que quieras intervenir tienes el micrófono abierto. Noticias que pueden competir, que compiten estos días con la visita del Papa. Bueno, pues por ejemplo, la finalización del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, ha sido esta mañana. Y, en fin, yo lo que me pregunto, después de escuchar los últimos alegatos de la defensa, de lo que ha dicho el que era presidente de la Diputación, ya nos han condenado socialmente, después de escuchar la elevación de penas hasta 6 años para una práctica, suponiendo que se haya cometido lo del enchufismo, que habitualmente se sustancia con multa por ser una infracción administrativa. Después de todo esto, en fin, yo le voy a preguntar a nuestra Isabel Vega. Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde tu conocimiento del mundo de tribunales, judicial, etcétera, etcétera, ¿esto qué pinta tiene? No sé si la pregunta es muy osada, pero bueno, ¿hacia dónde apunta esto? A ver, es que el juicio ha sido sorprendente en el sentido de que habíamos llegado con un auto que les sentaba a todos en el banquillo después de un procesamiento que era como muy contundente y muy abundante en la lista de indicios, pero luego a la hora de la verdad, al ponerlo sobre la mesa en salas, se han ido un poco diluyendo. Un ejemplo muy claro. Teníamos a 2 directores de conservatorio que habían intercambiado un email con las bases de la convocatoria de la plaza de David Sánchez el mismo día que se publicaron, ¿no? Que se publicó esa plaza. En ese email, uno puso en el asunto hermanísimo y se lo envió a la otra directora del otro conservatorio. Esto había servido durante toda la instrucción para apuntalar la idea de que ya esto estaba preconcedido y que, fíjate tú, incluso antes de que empiecen a presentarse los aspirantes, ya se sabía que la plaza era para David Sánchez. Pero es que luego han llegado como testigos estos 2 directores de conservatorio al juicio y ellos lo que habían oído era el rumor de que David Sánchez podría presentarse, no de que la plaza se la fueran a dar. Y así se han ido matizando muchas de las cuestiones que en instrucción parecían como más sólidas, ¿no? Al final, la sensación es que el juicio ha sido bastante favorable para las defensas, pero claro, tenemos también el trabajo policial de la UCO, que fue ratificado allí mismo en la sala por el teniente coronel Antonio Balas y los agentes que participaron en los informes, y que señalan, dicen ellos, inequívocamente a Gallardo como promotor de toda una maniobra para hacerle lo que denominan un traje a medida, esa plaza, a David Sánchez. Entonces, bueno, son como los 2 extremos que hemos visto en la sala durante estos días de juicio y sobre los que ahora tiene que dar vueltas el tribunal. Bueno, pues nada. ¿Y para cuándo la sentencia? ¿Cuánto pueden tardar? No se sabe esto, ¿no? Esto ya sabes que nunca es una certeza, los plazos son elásticos. Lo que sí nos avisan en la Audiencia Provincial de Badajoz es que esta sección está bastante cargada de trabajo. Bueno. Y luego este juicio tiene un tema, y es que aunque hemos puesto claro todo el foco en Miguel Ángel Gallardo, que era el presidente de la Diputación, y en el propio David Sánchez, en total son 11 los acusados. Así que aunque solo sea por eso, es una sentencia larga y trabajosa, porque hay que dar respuesta a las acusaciones sobre cada uno de ellos. Así que bueno, nos podemos ir a varias semanas. Bueno, pues ya nos contarás.
Isabel, Claro. un abrazo. Muchísimas gracias, compañera. A vosotros, un Y abrazo. luego, antes que hablábamos de lo de Trump y los insultos a la periodista, hoy, coincidiendo con el juicio por el caso Kitchen, que todavía continúa, hoy precisamente, Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola, Carlas, hola, amigos. Creo que el Buenas tardes. excomisario Villarejo, cuando un periodista le ha preguntado por sus contactos con la... Luego hablaremos de si fontanera o no fontanera de 10, ¿qué le ha respondido? Bueno, pues le vais a escuchar. Era el comisario Villarejo a la entrada de la Audiencia Nacional cuando el compañero Pedro Gómez de Televisión Española le preguntaba si había hablado o no había hablado con Leire Díez. Esta era la respuesta de Villarejo. ¿Usted alguna vez con Leire o no se reunió usted con Leire? Oiga, váyase a tomar por culo. Le estoy diciendo que ya le contestaré. Usted no sé qué razón tendrá. Lo mismo que me imagino que también me va a preguntar si firmé algún contrato, ¿no? Que por ahí ha habido algún hijo de perra que lo ha dicho. Bueno, A la salida ha pedido perdón 3 veces al periodista. Algo es algo. Y ante el juez, que ha dicho, ya por completar un poco la crónica, Miguel Ángel. Ante el juez, pues ha negado la mayor. Hazte cuenta que era un señor que pasaba por allí, que la Kitchen no era nada ilegal, que simplemente buscaban testaferros y el dinero de Luis Bárcenas oculto, que para intentar restar fuerza probatoria a lo que realmente lo tiene, y que es una de las pruebas capitales de este procedimiento, que son sus propias agendas y las propias grabaciones de Villarejo, pues ha dicho que eso eran simples elucubraciones, que lo importante son sus notas de inteligencia, y con ello ha intentado pues restar crédito a toda la prueba que hay, que es mucha, muy numerosa, por parte de todas las unidades policiales que han investigado en esta causa. Miguel Ángel, esto de las fontaneras o fontaneros en los partidos, por hacer un poco de memoria y de contexto, ¿de dónde y de cuándo viene esto? Bueno, esto es muy viejo, ¿eh? Fontaneros ha habido siempre en los partidos. Aquí todos hemos accedido a dosieres que elaboran los encargados de las cañerías, de las griferías de las principales formaciones políticas. Lo que ocurre es que, claro, luego lo recibes, lo contrastas, lo ves, en la mayoría de las ocasiones no publicas absolutamente nada, ¿no? Porque no tiene ningún peso específico o es imposible de demostrar, pero sí, los partidos políticos tienen a gente intentando encontrar los errores, las debilidades de sus principales rivales políticos, ¿no? Aquí, Carlas, por lo que parece, a raíz del quien pueda hacer que haga de Aznar en el 23 y de la explosión de causas judiciales contra el gobierno, Santos Cerdán recibió la llamada de Leire, por lo que dice el sumario, y convocó un gabinete de crisis para tratar de defenderse de lo que consideraban ataques de la justicia. Hasta ahí todo correcto y nada delictivo. Si después Leire, con conocimiento o no de sus superiores, ejecutó maniobras de extorsión y soborno para tratar de torpedear esas mismas causas judiciales, eso ya sería otro cantar, y es lo que el juez Pedraz está tratando de corroborar y de discernir. Pero siempre, Carlas, observamos, esta es la primera vez que la fontanería llega al juicio, ¿no? O a un tribunal, la fontanería de un partido, y hay un trato evidentemente desigual. No sé si os acordaréis de la operación Lezo, nos remontamos al año 2016, la UCO interceptó una conversación entre el investigado expresidente madrileño Ignacio González y otra persona. Hablaban estos dos de mover jueces y fiscales que no se estaban poniendo de perfil en las causas que afectaban al PP, de cambiar al fiscal general, al responsable anticorrupción, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Unos días después, Ignacio González habla de nuevo con esa persona, y ambos celebraron que habían conseguido esos cambios. González agradeció a esa persona que consiguiera sus objetivos. Aquí estamos hablando, Carlas, de mover a jueces y fiscales que no gustaban, de manipular procedimientos, y esto jamás se investigó. ¿Y sabéis quién era esa persona, ese fontanero que hablaba con Ignacio González? No. Enrique Arnaldo. Hoy es magistrado del Tribunal Constitucional. Y se habla también... Sorpresa esta de la vida. Sí. Y se habla, y como te digo, jamás se investigó. Y ahí había también una prueba, una conversación interceptada por la UCO de la Guardia Civil, que fue expurgada del procedimiento, y esa labor de fontanería, donde había una acción supuestamente delictiva, no se investigó. Y el autor de esa labor de fontanería no solo fue apartado, castigado, sino que hoy es magistrado del Tribunal Constitucional. Y en el caso Leire se habla de cloacas. Vamos a ver. Puede ser que sea cloaca, pero aquí a priori no hay una estructura policial, no hay 70 agentes siguiendo a una persona como sucedió en el caso de Bárcenas, no se han elaborado informes de la UDEF sin membrete para atacar a rivales políticos como sucedió con Trías y con los independentistas, no se han fabricado
causas falsas, como contra Podemos, con el caso Neurona, el caso de la niñera, la caja B de Podemos, que acabaron pues sepultadas en los tribunales, o incluso cuando se fabricó un supuesto tráfico de drogas por parte del diputado de Podemos, Urbán, y bueno, y todo esto pues es una estrategia que se llevó a cabo durante años, que como digo, se atacó a independentistas, se atacó a Podemos, y ahora estamos hablando de esta acción supuesta de fontanería protagonizada por Leire Díez y por algunos responsables de la dirección del partido. Cada vez que pronuncias la palabra fontanería, Luz claro. da un respingo. Sí, porque creo que los fontaneros están finos con la utilización de su nombre genérico. Hay una carta al directorio en El País que firma Leandro Valencia Soto desde Sant Pol de Mar, que dice: el gremio de fontaneros, profesionales tantas veces necesarios ante un estropicio doméstico, debería protestar enérgicamente ante la definición de doña Leire Díez como fontanera. Si se dedicara de veras a este oficio, de un molesto goteo llegaríamos rápidamente a un geyser. Claro, porque además los fontaneros, por definición, lo que se dedican es a limpiar esas cañerías. Exacto. Yo no sé si hay tradición en España, nos contaba Campos que esto es más viejo que el hilo negro en los partidos políticos, pero durante la dictadura o los últimos estertores de la dictadura sí había esta también tradición de fontanería en los grupos de poder del propio franquismo, porque recordemos que no sé si viene de ahí, pero el Watergate fue en los 70 y es agua estancada. Yo no sé, Campos, si eso puede venir de ahí, de aquella investigación periodística. Hay muchísimas, ¿no? Porque y anteriormente también, o sea, lo que son buscar trapos sucios del rival en la política norteamericana tenemos muchísimos ejemplos de ello, ¿no? Y también en la política española y en otros países de nuestro entorno. Sí, es muy viejo, como decías, más viejo que el hilo negro. Campos, yo de todas maneras quiero salir hoy en defensa de Villarejo, porque muchas veces cuando hemos escuchado estas grabaciones tomadas subrepticiamente, pues siempre hemos dicho, no en el contenido, pero en la forma, seguramente muchos no soportaríamos escuchar una grabación propia sabiendo que no nos estaban grabando, ¿no? Aquí sabemos que Villarejo es igual cuando le graban o cuando graba y cuando actúa delante de un periodista. Es exactamente igual de impresentable. Hay que reconocerle en este sentido su coherencia. Oye, y hablando de coherencia, yo creo que con todo lo que hemos estado comentando, no sé cómo lo ves tú, Isaías, pero la palabra del día hoy... Pues me la habéis dejado como... Podría ser perfectamente... fontanero. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, para empezar, un fontanero era en origen el encargado de construir y de mantener las fuentes públicas, así que su etimología no tiene gran misterio. Claro, con la llegada del agua corriente a las casas, que es una cosa reciente en términos históricos, el nombre del oficio permaneció, pero se amplió su tarea. Así que hoy un fontanero es la persona especializada en la instalación o reparación de las conducciones de agua, pero también en la calefacción y en otros servicios sanitarios de los edificios o de las casas. También se les llamó plomeros o pajeros en Nicaragua, una denominación, nos dice el diccionario, ya en desuso, suponemos que por su evidente polisemia. Bueno, los fontaneros se ocupan de todo lo que no se ve para que al abrir el grifo salga agua limpia, transparente, y esa ocupación sirvió para la metáfora política, y en la transición española comenzamos a hablar de los fontaneros de la Moncloa, aquellos que trabajaban en segundo plano para que todo funcionase, tapando fugas si era preciso, como hicieron, y como ha recordado Luz años antes, los colaboradores de Nixon en el escándalo Watergate. Allí se les llamaba plumber, o sea, fontanero, pero en inglés. Bueno, más tarde no solo nombró en España ese trabajo discreto, sino también el trabajo sucio en cualquier organización. Y en la nómina de fontaneros, pues es verdad que Leire Díez ha sido la última en llegar, de momento todo presunto. No es difícil imaginar el cabreo de nobles fontaneros, como has expresado en la carta de El País, con esa identificación, como antes lo tuvieron que soportar honrados villanos, comediantes, cuentistas o payasos, a los que los hablantes que nos precedieron acabaron convirtiendo, respectivamente, en paradigma de la maldad, del fingimiento, del chismorreo o del ridículo. La Ventana, en Ser Podcast. Vamos a hablar hoy sobre algo que sigue incomodando en muchas conversaciones, pero que resulta absurdo ignorar, lo hemos dicho muchas veces, que es la muerte. Todos moriremos algún día.
Pero en lugar de aceptar eso como parte del proceso natural de la existencia, que es lo que es, pues solemos leerlo todos, en clave de fracaso, de frustración, como si fuera una derrota. Pero es legítimo, y yo diría que incluso saludable, tomar decisiones, las que sea posible, sobre cómo morir, cuándo, dónde. Hoy en La Ventana abordamos el capítulo de las despedidas. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Hoy hace 6 años, un 9 de junio de 2020, nos dejaba Pau Donés, pero antes de marcharse quiso despedirse pues a su manera. Primero con esta canción, Eso que tú me das, que lanzó unas semanas antes de morir, el 23 de mayo, y más tarde ya de manera póstuma con una entrevista documental con su amigo Jordi Évole, que se estrenó en septiembre de ese mismo año, de 2020. Y una fecha como esta de hoy pues nos ha hecho pensar y reflexionar sobre si sabemos cómo despedirnos de una persona que ya tenemos interiorizado que va a morir pronto y lo contrario también, esa persona que va a morir, cómo se despide. Jesús Pozo, al que hemos saludado por sus referencias, orígenes bíblicos casi al principio de La Ventana, es periodista especializado en el mundo de la muerte, ha dirigido durante muchos años la revista Adiós, y esto lo hemos hablado muchas veces contigo y lo seguiremos hablando, que es este tabú y esta especie de compromiso de silencio que hay alrededor de la muerte, que es un poco absurdo mantenerlo, pero es lo que hay. Sí, yo tengo la suerte de que he pasado por esa experiencia y la he pasado bien. Entonces, claro, yo entiendo que hay gente que no la quiere pasar y que no está preparada, evidentemente. ¿Tú qué has pasado, por ejemplo, cuando dices yo he pasado esa experiencia? La muerte de mi padre y la muerte de mi madre. Yo he podido despedirme de los dos, de la madre, de una manera muy curiosa, porque mi madre tenía Alzheimer, cuando todavía el Alzheimer ni se estudiaba, ni había asociaciones, ni nada, ¿no? De hecho, yo la llevé a Murcia al único especialista que había en el sureste y parte de Andalucía, ¿no? Y fue muy deplorable la situación, ¿no? Entonces tuve la suerte de que en una matanza de unos amigos en Murcia, mi madre reconoció el himno Murcia, ella era murciana. Hoy es el día de la región de Murcia, sí, hoy precisamente. Fíjate, sí. Las casualidades de la vida. Y me invitó a bailar con ella el himno Murcia, que lo estaban tocando en directo unos músicos. Y hacía tiempo que tú no apreciabas en ella señal de reconocimiento de casi nada. Pues una excelente cocinera que te ponía en la mesa encima el cordero sin hacer recién sacado del congelador, por ejemplo, ¿no? Creyendo que lo había cocinado. Entonces aquel día de ese baile, pues yo lo llevo en mi corazón eternamente, ¿no? Porque luego murió en un accidente de tráfico, que además, porque mi padre tuvo un ataque al corazón y cayeron por un barranco. Ostras. A mí me llamó la Guardia Civil y me dijo que había muerto mi padre, y yo cuando llegué al anatómico forense de Lorca, me encontré a mi madre muerta, ¿no? Entonces, claro, todo aquel proceso yo lo solucioné con el baile del himno Murcia. Y luego mi padre lo afeité. O sea, ¿tu padre sobrevivió al accidente? Sí, mi padre sobrevivió al accidente, estuvo en la UCI un montón de tiempo, luego se echó una novia que nos vino muy bien a todos, sobre todo a él, y con 60 y pico años, y luego tuvo un cáncer de glándulas linfáticas terrible. El médico me dijo que duraba 6 meses y se cumplieron exactamente, y los últimos 4 meses de su vida yo me fui a Almería a estar con él, ¿no? Entonces, claro, yo esos 4 meses también los doy por besados, ¿no? Porque pude tener conversaciones con él sabiendo lo que pasaba, porque ya estaba en silla de ruedas, sin pelo y sin poder prácticamente comer, ¿no? Y entonces, claro, lo importante fue que yo le pude decir al médico, hay que terminar con esto. Yo a mi padre no lo puedo ver dándose cabezazos contra la pared de dolor, ni viendo a la Guardia Civil que viene a detener a unos delincuentes que hay en su habitación, ¿no?
producto de la morfina. Ya. Entonces, claro, el último día en el hospital, afeitándolo y luego pidiéndome churros del sitio específico donde íbamos de niños a comer churros con chocolate, y yo decirle que es que no había churros, que le traía un yogur, y darle el yogur último ese, ¿no? Pues eso también se te queda en el alma y en el corazón y te soluciona muchos problemas. Esas conversaciones y esos momentos, ¿no? Siempre que haya amor. Si no hay amor, es imposible, ¿no? Pero en ningún momento se pronunció esa palabra de tu revista, adiós. Son despedidas como presente continuo. Pues sabes lo que ocurrió, que después de tomarse el yogur y descansar se quedó dormido. Porque ya estaba en sedación activa, porque yo casi obligué al médico, que me hizo jurar y perjurar el médico que no podía decir nunca nada, porque estamos hablando del año 2004. Y se quedó dormido. Y fuimos a limpiarla una enfermera y yo estaba ayudando a la enfermera, y al moverlo se quedó. Se paró el corazón, que era lo más delicado que tenía del cuerpo. Mi padre siempre tuvo problemas de corazón, y de hecho toda la familia tenemos problemas de corazón. Oye, más allá de experiencias personales, y estas dos que acabas de compartir yo creo que tienen muchísimo valor, ¿existen estudios científicos que recomienden, que aconsejen, que orienten un poco cómo afrontar esta parte de nuestras vidas? Hay un grupo de trabajo muy interesante en la Universidad de Huelva, que se llama Grupo E6, que lo dirige Begoña García Navarro, que es directora de salud de la Universidad de Huelva y profesora de enfermería, que dice que la comunicación es fundamental, que el mayor sufrimiento, tanto en familiares como en los pacientes, se produce por esa falta de comunicación y por no hablar de lo que está ocurriendo, que es muy necesario esa comunicación y esa conversación sobre la muerte. Eso está estudiado y además con estudios con bastantes estadísticas, con pacientes y tal, ¿no? O sea, eso dice que influye en el sufrimiento y que ese sufrimiento además es más elevado, según esos estudios, en aquellos pacientes que han recibido escasa información de su diagnóstico y del pronóstico, o directamente que no la han recibido. Entonces, o sea, siempre es preferible comunicar. Según los estudios estos y según la Asociación contra el Cáncer también, ¿eh? También. O sea, los estudios más serios lo que dicen es esto, ¿no? Es que es el privilegio que tenemos, ¿no? Que es lo que diferencia el aborto de la eutanasia. O sea, yo creo que no se pueden poner en la misma balanza a pesar de las creencias de cada uno, ¿no? Claro, la eutanasia ya estamos hablando de un ser humano consciente, maduro, que se enfrenta a algo que tenemos escrito desde que nacemos. Entonces yo creo que tiene todo el derecho a decir, hasta aquí he llegado. Claro. Hasta aquí he llegado. Y tiene derecho a pedir a la sociedad que le ayude a hacerlo. La eutanasia no exige aplicársela a todo el mundo, no. Solamente a aquellas personas en situaciones muy concretas, y desde luego, previa manifestación de la voluntad del individuo. Es que eso no lo puede discutir el Papa. Claro. Eso lo tendré que decidir yo. Sí, pero yo creo que estamos un poco mezclando cosas, porque si hablamos de las despedidas en muertes naturales, naturales me refiero a a enfermedades, digamos... Sí, estamos hablando de sedación por un lado y de eutanasia por otro. Sí. No sé, fíjate... Hablas de que hay estudios, y por supuesto que no lo dudo, de que abogan por la información absoluta y por la comunicación entre las familias, sabiendo que va a haber un fin. Mi experiencia es totalmente la contraria, y volvemos a hablar de experiencias personales, pero yo creo que en estas claro. es lo que podemos hablar. Mi madre no quiso nunca, jamás hablar de lo que le ocurría, ni quiso jamás abordar ninguna conversación que, por lejano que fuera, incluyera la palabra adiós. Por eso te preguntaba, no adiós, sino, esa especie de despedida de te queremos, todo ese tipo de cosas. Mi madre fue absolutamente reacia a ellas. Yo pasé la última noche con mi madre y aproveché que ella estuvo inconsciente un buen rato para yo sola tener un monólogo, y yo me quedé con eso. Claro. Y sin embargo mi padre también sus últimas palabras fue aquí está, y tampoco pudimos tener esa despedida formal, pero él sí que lo sabía y él sí que había dejado una despedida, pero no abrió la boca. Por eso creo que es cada experiencia es absolutamente... Hombre, claro, estamos hablando de matices por todos los sitios, claro, evidentemente, ¿no? Pero Jesús, ¿por qué es importante que haya despedida?
Hombre, ¿qué aporta una despedida? Yo creo que es importante que haya una despedida porque tú puedes comunicar lo que quieres comunicar a esa persona, seguramente que no lo has dicho nunca. Porque es que ya después de eso no hay nada. No va a haber ninguna comunicación más. Y luego también es muy importante entre los propios familiares. Que estás hablando de que tu madre no quería darse por fallecida o por prefallecida. Darse por moribunda. O por moribunda. Sí. Pero la familia sí sabe lo que está ocurriendo. Claro, y nosotros sí que hablamos. Claro, yo, por ejemplo, en el caso que os estoy contando, que os he contado de mi padre, mi hermano escondió la cabeza debajo de la... No quiso saber nada, ni lo que yo hablé con el médico, ni fue a ver a mi padre en los últimos días. Él obviaba el asunto. Yo creo que eso es un error. ¿Y se lo reprochas? No. Es que yo creo que en ese yo momento... no reprocho nada. Yo creo que bajo mi punto de vista, yo eso no lo hubiera hecho nunca. Claro, es que hay muchas formas de afrontar una situación así. Todas, entonces... porque somos cada persona un mundo, efectivamente, ¿no? Y luego está cuando la persona que se va a morir sabe, porque sabe su diagnóstico que se va a morir, pero luego en conversaciones te dice cosas que te hace a ti mismo dudar, porque te habla de planes. Claro, por la incertidumbre de no saber qué va a pasar y el no querer saber que te vas a morir. Es que esa situación debe ser terrible, yo lo pensaba. Mi madre fue muy bonita, evidentemente, porque ni ella se enteró de nada después, ni yo creía que iba a pasar, pero mi padre, yo estoy convencido que estaba en una incertidumbre de decir, bueno, ¿y si hay un halo de esperanza de que venga una inyección milagrosa que me quite el cáncer de la glándula linfática? Oye, déjame incluir en la conversación, ya que estamos hablando de despedidas y estamos citando historias concretas, muy personales. Vamos a saludar a Carlos Belmar, que nos escucha desde Radio Asturias. Carlos, tocayo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, nos ha puesto en la pista de tu historia el propio Jesús, cuando hace un año y pico, ¿no? Febrero del 25 fallece tu madre. Te encuentras con una dificultad a la hora de hacer una despedida, como tú querías, que era una despedida laica. Y tuviste que crear casi tú mismo el guión de lo que iba a ser el funeral. Sí, lo creamos entre la familia. Mi madre pidió eutanasia, entonces te encuentras con la situación de que tienes fecha y hora, lo cual te permite despedirte y, por otro lado, pensar en el momento y cómo quieres que sea. La primera sorpresa es que, sabiendo eso, por ejemplo, cuando tú recurres al seguro sabiendo que lo vas a hacer, o a la funeraria, te dicen que hasta que no se produzca el fallecimiento no van a empezar a preparar nada. Y una vez que lo haces, yendo a un tanatorio supuestamente laico, a mí me extrañó mucho la extrañeza que ellos mostraban porque quisiéramos hacer algo diferente. Y entonces sí, el guión lo escribimos nosotros, buscamos, eso sí, a través de la funeraria, un músico, un violinista, conseguimos uno, queríamos dos, pero tuvimos uno. Y lo tuvimos que hacer nosotros. O sea, yo, por ejemplo, reconozco que para mí hicimos muy buen trabajo, la verdad es que nos quedó muy bien. Pero mi hermana, mi hija, que quiso participar, la nieta, y yo, pues tuvimos que aguantar ese momento que es muy duro y que yo creo que fue muy terapéutico para el resto de la familia. Pero yo hubiera preferido escuchar en otra voz lo que yo estaba diciendo, porque ese momento también era para mí. Y no pude hacerlo y luego yo lo pagué después. A mí me hubiera gustado haber tenido lo que tuvieron los demás, por ejemplo. Oye, el proceso, por curiosidad, el proceso burocrático, desde que se solicita la eutanasia hasta que se aplica, ¿cuánto duró? Duró 6 meses cuando debería durar 2. Pues esa es otra dificultad añadida. Hubo problema, claro. Es un problema, nos pusieron unas causas administrativas. Después de varias reclamaciones, cuando se pidió en septiembre, ya lo pidió en septiembre, nos encontramos con un momento de objeción de conciencia, lo cual es súper respetable. Sí, claro. Pero hay que conocer, por supuesto, cuál es el procedimiento y si no lo sigues a rajatabla, la gente que lo necesite, yo lo que les recomiendo es que se informen mucho de cuál es el proceso para que no les vayan dando largas, porque si no el plazo no empieza a contar y te puedes quedar de lado. Bueno, pues en enero nos dijeron que no habían recibido la solicitud. Habíamos perdido 4 meses y tu madre preguntando que
que cuando iba a pasar, que ya no aguantaba más. Ya. Les está pasando, en el caso de mi madre necesitaba la eutanasia para morir. En el caso de otros pacientes se mueren sin obtenerla, sufriendo. Ya. Oye, Carlos... Perdona, Carlos tuvo que recurrir al defensor del pueblo. ¿Ah, sí? Sí, de una manera final ya, cuando ya conseguimos... El caso de mi madre era un caso, digamos, muy de libro, porque mi madre era enferma renal, estaba en diálisis, perdió el riñón, volvió a diálisis. Afortunadamente con el riñón estuvo 20 años viviendo, viajando, trabajando, estupenda, ya tuvo una vida muy plena, esto nada, cero dramas en ese aspecto. Pero luego cuando volvió a diálisis encadenó un ictus, un infarto y otro ictus. Ella perdió, por ejemplo, la capacidad de leer, que era una de las cosas que más le gustaba. Y ella no podía expresar lo que pensaba. El habla no le funcionaba, aunque ella sabía perfectamente, y eso le daba mucha rabia. Entonces, por eso la solicitud. A ella la vida se le hacía muy difícil. Yo quería preguntarte, como estamos hablando de despedidas, has hablado de tus hijos, ¿cómo...? Porque en eso un día lo haremos con calma, ¿no? Lo de qué hay que hacer con los niños y el duelo. Sí, los nietos estuvieron... ¿Cómo vivieron tus hijos la muerte de la abuela? Presente en la despedida. Nosotros hicimos... Cuando ya reclamamos digamos, como al final al defensor del pueblo, y eso lo trasladamos al hospital porque vimos que iba a haber otro retraso, pues tal que un viernes nos avisaron de que iba a ocurrir un miércoles. Yo bajé de Asturias a Madrid y los niños bajaron el lunes. Sobre todo por el niño pequeño, incluso preguntamos... ¿Qué años tienen? Cuando ocurrió estaban en 10 y 15. Y 10 y 15. Para el pequeño le preguntamos a un psicólogo si era adecuado y nos dijo que sí. Y hicimos una despedida y los niños estuvieron presentes y se despidieron de su abuela siendo conscientes de lo que iba a pasar. Y yo creo que eso les solucionó problemas posteriores. Pues seguramente. Carlos, te agradezco muchísimo que te hayas asomado unos minutitos a la ventana y fíjate, por terminar, como todo en la vida puede enfocarse desde ángulos distintos, y aquí uno pensará el humor, bueno, sí, el humor, o una manera parecida al humor de vivir una experiencia. Hace unos años, Berto Romero, me imagino que escuchas Nadie sabe nada, ¿no? Con Berto y Andreu, como tanta otra gente, sí, ¿no? Claro. Pues hace unos años explicó en Nadie sabe nada cómo le había contado a sus hijos la muerte de su abuela, tiene 3, y cómo uno de ellos así de principio no acabó de entenderlo del todo. Cuando murió mi madre teníamos que explicarle a los niños que había muerto la abuela. Yo encontré una manera que me funcionó, que es decir, mira, igual que cuando nacisteis no estabais y ahora estáis, pues ella estaba y ahora no está. Yo noté que 2 lo habían entendido. Bueno, el pequeño no reaccionó mucho y pensé malo, porque yo creo que no lo ha pillado. En verano fuimos al pueblo de donde vivía mi madre, entonces estuvimos allí en verano. Cuando acaba el verano y decimos nos vamos a ir, el pequeño dice, a ver, me dice, yo no me quiero ir sin ver a la abuela. Y entonces le volvemos a explicar, no, es que no está, dice, no está, pero ¿dónde está? El cuerpo de la abuela pues ya no funciona, digamos, y está en un sitio que es el cementerio. Ahí se llevan los cuerpos cuando no... Dice, vale, pues vamos. Claro, fuimos al cementerio. ¿Ahí fuisteis? Claro, fuimos. Y entonces vieron donde estaba enterrada la abuela y ahí, pues, bueno, lloramos todo lo que fue. Pues el luto que hay que pasar. El protocolo que marca. El protocolo y tal. Y entonces, claro, él, que llevaba todo este tiempo sin entenderlo, pues se pasó todo el día llorando. Toda la tarde, todo el día llorando, no sé qué. Y entonces le decimos, mira, pues pinta o algo. A él le gusta mucho pintar. Bueno. Entonces se va a dormir y al día siguiente por la mañana está pintando. Sí. Y está cantando, abuela se ha muerto, abuela se ha muerto, se ha morido, está en una caja. Y todos sudando. Bueno, pues ahora lo ha entendido, sí, pero igual está huyendo hacia adelante un poco. Sí. Huyendo hacia adelante un poco. Huyendo hacia adelante un poco. Qué bien. Jesús, gracias un día más, amigo. No, hombre, a vosotros por querer hablar de esto. Seguiremos con esto, ¿eh? Sí. Seguiremos con esto porque yo creo que es justo y necesario. Joder, cómo estamos con las frases hoy. Hoy es de esos días donde tenemos en la ventana a nuestro bulólogo particular, Marc Amorós, y cerramos como de costumbre la primera hora de programa con el test legendario de verdadero o falso, donde Jesús Pozo se ha quedado para calibrar cuál es su nivel de discernimiento con las verdades y las mentiras. Isaías
Marta, Luz y un servidor. Estamos preparados para lo que quieras lanzarnos. Marc, venga. Venga, va, pues vamos con el primer titular. El sacerdote que sale en la portada del calendario de curas guapos más vendido de Roma no ha sido nunca capellán. Hombre, seguro. Verdadero. Seguro. Habrá sido bombero, como mucho. Claro. Verdadero. O sea, que no ha sido capellán. Capellán, que no ha sido capellán. Sí. No, yo digo que es falso, que sí ha sido capellán. Que hay sacerdotes guapos, ¿o no? Hombre, claro, sí, Oye, pero no quita. Ala. El pájaro espino. Bueno, da para un calendario por lo menos, habrá 12, digo yo. Bueno, es falso. No, es real, es real. ¿Lo veis? Es real, es real, claro. Sí, la foto es de un chaval de unos 17 años que fue hace ya muchos años pillado por la calle por un fotógrafo, le dijo, ¿te importa? No le importó, se puso los hábitos, se hizo la foto, han pasado los años, sigue en la portada de ese calendario, pero el tío ni ha sido cura, ni capellán nunca. He palmado yo. Vale, que no entendía. Vale. Sí. El pájaro Venga, espino, va, es verdad, el otro pájaro titular. espino, sí. Total. Venga, un granjero británico se compromete a criar vacas más feas porque está harto de que vayan influencers a hacerse selfies con las suyas. Uy, yo creo que es verdadero. Es falso, pero me encantaría que fuera verdadero. Yo creo que es verdadero. Yo creo que es verdadero falso. también porque es que, no sé en Inglaterra, pero en Escocia hay unas vacas que son guapísimas. Pero bueno, y es verdad, Isaías, sí, esta vena tuya no. No, es que es verdad. Yo nunca he visto vacas más bonitas y más guapas que las que O sea, vi si el titular dijera un Escocia. granjero asturiano, ¿te lo creerías igual o Sí, no? sí, con un granjero asturiano no lo sé. Yo digo pero falso. Verdadero. Falso. Yo digo que es 4 verdadero. verdaderos y uno falso. Bueno, pues esto es real. Joder, vaya racha llevo. El ganadero está hasta los bemoles que vayan ahí influencers a hacerse fotos con sus vacas. Dice que ahora las quiere criar para que sean menos fotogénicas. Falta que vaya Moreno Bonilla, que le gusta muchísimo se hará posar eso? con vacas. ¿Cómo se hará eso de que las vacas No sean lo sé. menos fotogénicas? Es que estas tienen pelo. Dándoles mala leche. Las estoy buscando. Es que Vacas son muy monas. escocesas y tienen pelo. Las vacas de las tierras altas son monísimas. Bueno. Son instagrameables. Claro. A ver Venga, vamos si con otro, acierto va. alguno. Un perro salchicha se come el álbum del Mundial de una familia a 20 cromos de terminarlo. Bueno, claro. Yo creo que es verdadero. Yo también, Verdadero. Verdadero. Bueno, ¿Cómo nos gusta vale. que pasen estas cosas? Pues acertáis, es verdadero. Ha sucedido en Argentina. La familia ha publicado en Instagram la foto del perro con el destrozo del álbum y es bastante divertido. ¿Ha sobrevivido el perro? Sí, el Vale, perro vale. y el álbum no tanto. Vale, Son Bueno, biodegradables. y los hijos de la Los familia cromos. irán y le dirán al profesor que los deberes se los ha comido el perro. Si come cromos, imagínate. Hostia, faltan 2 días para el Mundial, ¿eso, no? Sí. A lo tonto. Venga, va, la última, La Mar. última. Venga, va, una mujer escribe un libro sobre el duelo tras la muerte de su marido y meses después la declaran culpable de asesinato. Me lo Tendría creo. que ser verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Yo quiero que sea Bueno, verdadero, pues pero esto- es falso. Esto es real, ha sucedido en Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Los investigadores encontraron ahí una dosis de veneno demasiado alta en el cadáver, así que sospecharon de la mujer y acertaron. Hoy era fuerte. pleno verdadero. Sí. Hoy nos sí, ha sí. buleado el bulólogo. Totalmente. Marca, hasta la próxima. Jesús, un abrazo. próxima. Marca, hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.